Vamos a comenzar con la explicación de la siguiente litografía. Para ello, la dividiremos en tres partes, comenzando desde la parte inferior hasta llegar a la parte más alta. Esta litografía pertenece al siglo XIX, concretamente en 1848. Este año fue conocido como el año de las revoluciones. Si comenzamos por la parte inferior de la imagen, podemos observar unas coronas destrozadas y pisadas que representan la caída del absolutismo, como consecuencia de la Revolución Francesa. Se conoce con el nombre de Revolución Francesa al movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789. Este movimiento, como hemos mencionado antes, trajo como consecuencia derrumbar la monarquía absolutista que se daba en el antiguo régimen, lo cual fue uno de los principales objetivos, consiguiendo así que todos pagaran los mismos impuestos y que hubiese igualdad entre todos los ciudadanos. El antiguo régimen fue el periodo en el que se dio una forma política en la cual el monarca tenía todo el poder, es decir, en él se concentraban los tres poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. En este periodo, además, la sociedad estaba dividida en estamentos. Por un lado, nobleza y clero, que eran quienes poseían privilegios entre los que estaban incluidos el derecho a voto y no ser juzgados ante la ley. Y por otro lado, se encontraba el estado llano, que a su vez se dividía en burguesía y campesinos, y estos eran los encargados de pagar impuestos y no tenían ningún tipo de privilegio. Todo ayudó cuando por medio de las armas Napoleón llegó al poder y se instauró como emperador, ya que él defendía la libertad como bien reflejó en sus cambios, todo en contra de los ideales del antiguo régimen. Luchó hasta el punto de llegar a conseguir que la mayoría de monarcas absolutos abandonaran su poder. Además de esto, Napoleón hizo la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Restó privilegios a la Iglesia católica, abolió los privilegios a las clases altas, garantizó la libertad de expresión, gobernó y administró a toda la población con unas mismas leyes y principios. Y por último, y lo más importante, fue el primer impulsor del nacionalismo. Después de un tiempo de paz e igualdad, unos monarcas absolutistas que querían el retorno de todo el poder en su persona se reagruparon y dieron pie a un sistema político diseñado por las potencias vencedoras, que fueron Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña. Estas potencias vencedoras de Napoleón tenían como objetivo restablecer el absolutismo e impedir en consecuencia el surgimiento de nuevos movimientos revolucionarios. Pero esta etapa, como todas, se acabó y los movimientos revolucionarios llegaron al pueblo. Bien podéis ver en la parte central cómo las personas de las diferentes clases sociales, excepto la nobleza, ondean las banderas de sus países orgullosos de su nación, dejándonos ver que el nacionalismo se abría paso entre los ciudadanos. Y sabemos que el nacionalismo era una reagrupación en un mismo país de personas que tenían en común una lengua, una cultura, una voluntad de vivir juntos, una historia, unas tradiciones y una forma de vida. También en la parte central podemos observar el ciprés, el cual es un árbol sagrado que simboliza, por una parte, la unión entre el cielo y la tierra, y por otra, la inmortalidad de las personas que en su día lucharon por abolir el antiguo régimen, ya que, en diferentes movimientos liberales, les proporcionaron la libertad de verse como una única y propia nación, que esto desencadenó que los ciudadanos se sintieran orgullosos de su país. Se empezó a dar el liberalismo, donde se defendía la libertad individual de pensamiento, de expresión, de reunión, de religión y de propiedad. También asentaron una doctrina política que defendía el sistema parlamentario, la limitación del poder de los monarcas, la separación de poderes, el derecho a sufragio y la existencia de constituciones. Vemos también la Estatua de la Libertad en el lado izquierdo, que representa la amistad entre naciones extranjeras y la libertad del pueblo por la que había luchado. Y como podéis ver, esta alcanza una antorcha, que sirve de foco para guiar al pueblo en su lucha por la libertad. Centrándonos ahora en la parte superior de la litografía, nos encontramos el amanecer formado por una serie de símbolos. En el primer plano tenemos a Dios, acompañado de un león que representa a Jesús con la connotación del Rey de Reyes. Es un símbolo de realeza que quiere recalcar las igualdades entre todos los pueblos y naciones, ya que la religión tenía como objetivo unificar todos los países y acabar con las injusticias que se estaban dando en el antiguo régimen. Por último, vamos a hablar de los ángeles, que se dividen en dos grupos distintos. Por un lado están los ángeles con barba, que simbolizan a todas las almas de las personas que han caído en la lucha por la libertad del pueblo.
Y por otro lado, a cada lado de Dios encontramos dos ángeles que sostienen un cuerno de la abundancia y simbolizan por una parte la protección de los seres humanos y por otra la cornucopia, también llamado cuerno de la abundancia, que proviene de la mitología griega y simboliza la prosperidad. Esperemos que le haya servido nuestra explicación. Muchas veces las litografías como esta esconden detrás una gran historia que todos deberíamos conocer, pero que nadie se para a escuchar. Gracias.